mañana. Bueno, bienvenidos. Creo que la mayoría son mujeres. Tenemos a varias compañeras con el mismo nombre. Está curioso porque a veces no se da tanto. Y bueno, yo aquí creo que vienen de diferentes grupos, ¿verdad? Ya la mayoría conocemos la dinámica de la UNED. Son diferentes grupos. Yo soy la tutora y la diseñadora del curso, en este caso del grupo 1. Entonces, para los efectos, vamos a iniciar y sí, vamos a ver aquí, vamos a compartir. Mm, Listo. Como yo no puedo verlos a ustedes porque estoy a modo de presentación, por favor, si me alzan la manita, me interrumpen, no hay ningún problema. La idea es que podamos aclarar cualquier duda, cualquier consulta que tengan y que el día de hoy, que es la primera tutoría, pues salgamos con todo muy bien clarito para que puedan con éxito desarrollar la presente asignatura. Nada más voy aquí a ver si puedo ujú, tener aquí. Ujú. Como estamos en la semana 1, ¿verdad? Es importante tal vez repasar algunas, vamos a ver aquí, desactivar audio, ujú, como para tratar de ver algunas dudas. Vamos a repasar un poquito lo que, en términos generales, si ya ustedes revisaron la orientación, vieron tiempos, vieron las dinámicas de cada una de las actividades. ¿Tienen alguna duda puntual al respecto? Importante que ya esta semana estaríamos prácticamente la segunda semana de la actividad 1. El tercer cuatrimestre se va muy rápido y para poder acomodar las actividades, prácticamente ya se ha cerrado la brecha de la primera semana, que generalmente era como básicamente para conocer la plataforma, la orientación, sino que ya comenzamos de la primera actividad. Entonces, al respecto, no sé si ustedes tienen alguna duda puntual que quisieran hacer en este caso, en este momento. Profe, yo sí, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo dos dudas. La siguiente, estuve leyendo en el mapa conceptual, en el mapa mental, disculpe, No se preocupe. solicitan APA 4 con el formato, pero mi consulta es la siguiente. Para el mapa mental, ¿puedo utilizar cualquier tipo de letra o debe ser un en específico? No, cualquier tipo de letra. Digamos, siempre lo del APA tiene que ver con las referencias bibliográficas que se hagan dentro de los trabajos, lo que es tanto la referencia como la cita, ¿verdad? Que se utiliza. Pero hay trabajos que básicamente, por ejemplo, en el mapa es una sola referencia porque nos estamos apegando a lo que es la unidad de la unidad del libro que a ustedes se les da, el capítulo 1. Entonces es una sola referencia bibliográfica, ¿verdad? Entonces no hay necesidad digamos, en este caso no se necesita para efectos del mapa como tal. Al respecto, yo tenía incluso aquí para hacer alguna
una explicación importante porque a veces manejamos lo que es mapa mental y mapa conceptual como lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de mapa mental, vean que aquí dice, las dos son representaciones gráficas, ¿verdad? Se busca que sean una forma de síntesis, ¿verdad? En donde no es que hagan un resumen, por ejemplo, ¿verdad? Sino que más bien utilicen la gráfica como una forma visual de hacer ese resumen, pero hay una diferencia. Vean que mientras el mapa mental podríamos decir, es más libre, es más, podría decirse hasta más espontáneo, es la creación a partir de una idea central, una serie de gamificaciones, ¿verdad? El propósito dice estimular la creatividad, facilitar la memorización y la lluvia de ideas y el uso común, planificación personal, toma de notas, drafting o desarrollo de proyectos. Generalmente uno los mapas mentales los utiliza casi como para estudiar, cuando uno hacía exámenes o en materias donde se hacía examen, generalmente la forma en cómo uno comenzaba a estudiar para un examen era haciendo mapas mentales, ¿verdad? O sea, cómo yo cognitivamente voy orientando o voy entendiendo la información y entonces yo hacía mis propios jeroglíficos, mis dibujos, ¿verdad? Distribuyo la información de forma que yo pueda entenderlo. Ese es el objetivo del mapa mental. El mapa conceptual es más estructurado, ¿verdad? Si hay una jerarquización, hay ideas centrales, ideas secundarias, se utilizan más lo que son cuadros, flechas, ¿verdad? Es más estructurado. Incluso podríamos decir que mientras un mapa mental dice, tiene una forma más radial, ¿verdad? O sea, circular o puede uno, a veces el ejemplo de una célula, ¿verdad? Que le salen ideas como por todo lado, el mapa conceptual es más jerárquico. Parte de una idea central, esta de un concepto principal. Tiene conexiones más libres, más asociativas, mientras que el mapa conceptual es más lógico con palabras enlaces. El objetivo es en el mapa mental es más de creatividad y exploración, mientras que en el mapa conceptual es más de comprensión y análisis profundo. Y visualmente es más colorido y artístico, el otro es más estructurado y formal. Entonces, para que en ese sentido tengamos claro que la actividad se le está solicitando un mapa mental. Ahora ustedes dicen, bueno, pero es que es la reseña histórica de la psicología educativa. Bueno, pero eso precisamente, ¿verdad? Nos permite, a partir de la lectura, poder ir entendiendo cómo fue que se fue dando. No necesariamente es algo totalmente estructurado, tiene corrientes psicológicas que van dándose en el tiempo, ¿verdad? A veces se ha pedido tipo, este, infografía en donde hay como un orden de años, pero en este caso no se les está pidiendo así, sino que es más orientado precisamente a un desarrollo más creativo. En este caso, generalmente se utiliza esta herramienta de Canva, ¿verdad? Que incluso ahí vienen diferentes ejemplos de cómo Profe, hacer este mapa Canva. profe, ¿Mm? una preguntita. ¿No se podría hacer como en CMAP Tools? Bueno, algo así se llama la aplicación, que es como, es que Canva a veces es un poco reducido. No, si ustedes pueden utilizar tecnología más avanzada, lo usan más avanzado. Por Ah, eso ok. yo dije, generalmente pues, utilizan el Ujú. Canva, pero esto va de lo más básico, que puede ser que no utilicen ninguna herramienta adicional y hagan todos los dibujitos y todo, ¿verdad? Que obviamente es un poco más complicado, al Canva, que pues tiene ya plantillas, pero si ustedes conocen de herramientas más avanzadas y que les permite poder trabajar mejor, perfecto, ¿verdad? Algunas consultas que, Profe, ajá, dígame.
Sí, no sé si me permite una intervencioncita. Vea, bueno, Sí. yo tengo serios problemas con el tema de los mapas porque siempre termino haciendo casi que un mapa conceptual. Ajá. Me cuesta mucho sintetizar la información, Ujú, mucho más en situaciones como este trabajo específicamente que nos pide, por ejemplo, aspectos centrales de las teorías. Entonces, ajá. para mí un aspecto central es una definición muy sintetizada, digámoslo así, de lo que se trata esa teoría. Entonces, Ajá. no lo meto como un concepto como tal, pero sí meto un párrafo muy pequeñito, digamos, es que no le podría llamar idea, porque para mí una idea es como una palabra. Ujú, Entonces, por ejemplo, yo siempre meto, es que no le podría decir concepto tampoco, porque un concepto es como más amplio, ajá. pero sí trato como de sintetizar al máximo la idea Sí. digamos, de la teoría en este caso y ponerla Ujú. ahí. Sí. No, está No bien, sé digamos. hasta qué punto, ajá, hasta qué punto Está bien, yo digamos. Este me es como, paso. como es general, ¿verdad? Como es general, Uh-huh. entonces ustedes en el capítulo se están encontrando diferentes perspectivas teóricas, ¿verdad? Entonces, objetivo uno, que se refleje en ese mapa mental las diferentes perspectivas teóricas. Pueden poner incluso representantes como un elemento adicional, ¿verdad? O sea, el principal representante y la idea fundamental en términos de, por ejemplo, qué es lo que el conductismo, qué es lo que la fortaleza del conductismo, ¿verdad? Reforzamiento, estímulo negativo, positivo, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, ¿Qué es exactamente. el aspecto cognitivo, ¿verdad? Se enfoca en las etapas del desarrollo, algo así, ¿verdad? Claro que una palabra no le Exacto. puede a uno decir todo lo que uno quisiera y tiene que asociarlo con varias palabras, pero igual puede ser una imagen, ¿verdad? O sea, una imagen y Sí, dos o tres palabras, cosas cortitas que no hagan repetir el concepto que está en el libro. Sinar sí. Naidelin. Profe, con respecto a lo que estaba mencionando, yo igual iba a comentar algo así, son como pequeñas cosas, porque un concepto no se puede poner, Correcto. pero sí, también le iba a preguntar, son como pequeñas cosas para que no sea que como un mapa, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Es que hay varios tipos de mapa, mapa mental, mapa pictórico, o sea, hay varios tipos, pero le iba a preguntar si de esa forma como ahorita lo estaba diciendo, entonces sí se puede de esa manera. Sí, correcto. O sea, como les ponía, la idea del mapa mental incluso es menos estructurado, ¿verdad? El mapa conceptual es un poco más estructurado y puede permitir incluso mayores palabras. Incluso vean que el ejemplo que ahí yo pongo, bueno, el concepto de ética. ¿Qué involucra el concepto de ética? Valores, normas, filosofía, reflexión, conducta, fundamentos, honestidad, justicia, responsabilidad. Uno, digamos, que puede conocer el concepto de ética, sabe que todas esas palabras son claves en lo que es la definición de la ética. Entonces, ahí está reflejado precisamente cuáles son esas palabras claves. En este caso, tenemos el desarrollo de la psicología educativa, diferentes exponentes, uno puede verlo ahí, y cuál es el concepto principal de esos diferentes exponentes que fueron construyendo lo que hoy llamamos la psicología educativa. ¿Verdad? Entonces, ahí ustedes pueden utilizar, como les digo, la herramienta que mejor les facilite eso, pero incluso, como les decía, puede ser que esa expresión de ese modelo sea a través de una imagen y esa imagen asociada a dos o tres palabras, ¿verdad? Cuestiones así que me den la idea, qué es lo que yo busco. Eh, Identificar que ustedes realmente comprendieron el concepto principal de cada una de esas corrientes.
Ujú. Ahora, esto, digamos, lo retomé porque es la primera actividad que ustedes tienen. Otro aspecto que a mí me parece importante, nada más aquí, bueno, aquí, vamos a devolverme aquí. Ajá, con respecto a las materias puntualmente, tenemos los trabajos individuales y grupales. Las primeras, creo que 3 actividades o 2 actividades son individuales. Todavía los grupos no están organizados. Ustedes pueden ver en la plataforma que hay un apartado de trabajos grupales, de foros grupales, ¿verdad? Y eventualmente ya como para la segunda actividad, nosotros los tutores organizamos los grupos y, y publicamos cuáles van a ser las agrupaciones, ¿verdad? Aquí es importante que uno a veces deja que la primera actividad se organice individualmente, ver que a veces hay algunas personas que finalmente no terminan de comenzar el curso. Entonces, si uno a veces organiza los grupos, ya sea de 2 o 3 personas, y de repente ya cuando van a trabajar grupal, solo una persona de esas 3, entonces hay que hacer readecuaciones adicionales. Y la idea es que en este caso, cuando ya tengamos la conformación de los grupos, esos grupos ya estén seguros de que realmente son compañeros que ya iniciaron, que sí realizaron la primera y segunda actividad individual y ahora van a realizar el trabajo grupal. Al respecto, sí les hago la recomendación. Yo comprendo que hay compañeros que pues trabajan todo el día de repente y que se quedan, digamos, hasta el fin de semana para entrar a la plataforma y ver la organización de los equipos y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los tiempos son muy cortos, ¿verdad? O sea, prácticamente para hacer los trabajos, sea individuales o sea grupales, es de 1 semana a 2 semanas máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en la semana grupal, en la primera semana, ya no me organizo con mi equipo de cómo vamos a trabajar, cuando ingreso, supongamos que el fin de semana, ya el grupo ya ha estado organizándose y algunos ya se molestan porque está entrando 1 semana después, o no sabe cómo se organizaron y hace observaciones y demás, ¿verdad? Entonces, algo prioritario, y por eso es que siempre la primera semana es fundamental leer todos los trabajos y todo, porque, bueno, desde el punto de vista de cognición y aprendizaje, aunque yo no comience a hacer los trabajos, ya yo mentalmente hice una lectura general y digo, en este trabajo grupal hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tengo que entonces ir estructurándome mentalmente para que cuando conformen los grupos, inmediatamente yo pueda ponerme en contacto con los compañeros y decir, organicémonos porque yo casi no puedo entrar en la plataforma o solo tengo chance de entrar los fines de semana, entonces necesito que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer para yo el fin de semana trabajar en eso y poderles entregar en tiempo la parte que me corresponde o pueda hacer aportes desde el trabajo que están realizando, ¿verdad? Entonces, muy importante esa comunicación y un elemento también fundamental en esto. La plataforma tiene sus foros, ¿verdad? Tiene un foro de dudas que es muy importante que ustedes, cuando tengan dudas de los trabajos a realizar, los hagan ahí. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden posiblemente hasta ayudarles a otros compañeros con algunas dudas que pueden ser las mismas y cuando uno les contesta, pues les está contestando a todos los compañeros y entonces eso ayuda a que sea más ágil el atender las consultas de cada uno. Si lo hacen por medio del chat del correo individual,
en realidad puede ser que uno a veces no vea el correo todos los días y entonces eso puede dificultar la atención. Otro elemento de por qué preguntar lo más antes posible es que tampoco se vale dejar las consultas para último momento. ¿Por qué? Porque uno tiene 24 horas para atender las consultas. Pero resulta que yo hago la consulta el día antes de entregar, ¿verdad? Y ya yo como tutora revisé el día antes, no tengo dudas, cierro y veo hasta el día que ya se entregaron las actividades y había una duda. Y entonces esa persona se quedó con la duda, no sé cuál habrá sido, pero puede haber sido determinante para enviar el trabajo y no se le pudo contestar a tiempo. Entonces, también muy importante que las dudas lo hagan lo antes posible para nosotros contestarles lo antes posible y que ustedes puedan trabajar el tiempo, aprovechar el mayor tiempo posible antes de entregar los trabajos, ¿verdad? Porque una vez que ya se entregan, pues se cierra y el no entregar un trabajo solo se justifica en situaciones ya médicas con este, eh, con una documentación que justifique que tuvo una emergencia o que no tuvo luz durante todo el día y no pudo enviar la información a tiempo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es mejor no dejar las cosas para último momento y si se puede prever, mucho mejor, ¿verdad? Porque también a veces es costumbre de contestar faltando 25 segundos para cerrar la medianoche, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen, pero a veces pasa. Entonces, no es la idea. Precisamente en ese momento sale que se va la luz o algo y entonces, pues no van a tener una buena noche. Entonces, en eso también les agradecemos. Y por último, los foros grupales son también muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí les permite documentar lo lo que pasa en la dinámica grupal. Uno sabe que la idea es que puedan trabajar lo mejor posible, con la mejor comunicación y asertividad posible, pero también pueden pasar cosas. Y yo no puedo, eh, responder y tomar decisiones si no están todos los participantes de una situación particular. Entonces, en los foros grupales es donde queda documentado y abierto, ¿verdad? Con transparencia, todas las situaciones que puedan pasar en el grupo y que uno pueda dilucidar ahí mismo. Si lo hacen por otra parte, entonces yo no puedo atender porque no sé las dos versiones. No sé la versión de lo que una persona me pueda estar diciendo del grupo o lo que el grupo me pueda estar diciendo de una persona. Entonces, importante también que esos foros se utilicen para eso, que si ahí se ponen de acuerdo y le insistieron a una persona, compañera, comuníquese porque necesitamos que usted entregue la parte que se hizo responsable o que revisemos los trabajos, que se conecte. Y a mí me queda evidencia que durante las 2 semanas la persona no se comunicó, que ustedes la excluyeron del trabajo grupal, está justificado. Pero si a mí de último momento no escriben nada en el chat, no sé nada, todo parece fluir correctamente y al final me dice, profesora, fulana de tal no participó y queda fuera del grupo. Y después la otra persona me dice, profesor, es que los compañeros me dejaron afuera y no pude participar. ¿Cómo hago yo para tomar una decisión? ¿Verdad? Entonces, muy importante que esos foros se utilicen para esos efectos. A veces las personas pueden sentirse un poco evidenciadas, ¿verdad? A través de esos chats y dicen, es que no es correcto que se trate públicamente. Bueno, pero para eso son los chats, precisamente para que nosotros podamos tomar decisiones con evidencias de la situación que pueda estar pasando y tomar decisiones ya sea
porque hay una situación particular o porque efectivamente se evidenció que una de las participantes o participantes no estuvieron durante todo el tiempo y por eso van a ser excluidas del grupo grupal. Y ese es otro elemento fundamental. Generalmente los trabajos grupales, lo que se les pide es que una persona del grupo sea quien suba la tarea a al espacio colaborativo y nosotros lo que hacemos es revisar esa tarea y ponerle las notas y los comentarios a todos los compañeros. No solo se lo vamos a poner a uno, sino que se los ponemos todos en el registro de notas. Pero en ese trabajo tiene que ir la lista de todos los compañeros completos, nombres y apellidos, ¿verdad? Para yo poder identificar la organización de los grupos, que obviamente yo los tengo previamente organizados, pero el hecho es que los trabajos tienen que quedar con la lista de todos los participantes. Y si alguna persona no participó, entonces debe ser sacado de ese grupo, ¿verdad? O sea, de esa lista, de esa portada. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso el trabajo, yo reviso y saco esa lista de la portada y pongo las notas para todos igual, ¿verdad? Entonces, si no hubo registro de que hubo algún problema, de que una persona no participó y ponen en la lista a todos los que estaban en la lista del grupo, entonces yo pongo la nota igual para todos, ¿verdad? Porque no se evidenció nada y ahí está la lista completa de todos los participantes. Entonces eso es importante también, ¿verdad? Que los que van en la lista de la portada del trabajo grupal son los que trabajaron en la organización del trabajo y en la construcción del producto. ¿Alguna consulta adicional al respecto? No, todo muy clarito. Bueno, igual, importante, hoy tenemos esta tutoría, el próximo mes tenemos una segunda tutoría, pero siempre están todos los medios, de comunicación posibles que se habilitan para que ustedes puedan tener un proceso de formación fluido, con comunicación, con entendimiento. Cualquier pregunta es válida, ¿verdad? O sea, cualquier consulta es válida, no voy a decir, ay, es que, qué tonto, seguro va a creer que cómo no entiendo qué es esta palabra. Es mejor que la pregunten, que queden claros y que, no vayan a ver interpretaciones distintas, ¿verdad? Porque también eso a veces pasa, ¿verdad? Que dice, uno les pide algo y de repente les queda la duda y cuando responden a la tarea, pues entendieron otra cosa, ¿verdad? Y eso, algo muy, muy importante para poder clarificar todavía más ese tema es revisar la rúbrica. La rúbrica es como decir la forma en cómo nosotros vamos a calificar el trabajo, ¿verdad? Entonces, si en la rúbrica yo veo que evalúo el mapa mental 1, mapa mental 2, mapa mental 3, eso quiere decir que tengo que hacer 3 mapas mentales. No voy a hacer solo uno, ¿verdad? No le estoy haciendo el ejemplo específicamente de este mapa mental. Lo que quiero decir es que en las instrucciones tiene que estar muy claro cuando se piden varios productos, pero todavía queda más claro cuando en la rúbrica yo veo que se califican los productos por separado. Entonces, si pedimos 4 conclusiones son las que voy a calificar. Entonces, la rúbrica es una muy buena guía para que ustedes puedan estar claros de qué es lo que tienen que hacer. Si aún así no queda claridad, pues igual preguntan, ¿verdad? Pero eso es una buena guía también para que ustedes puedan tener claridad de lo que se les está pidiendo.
Yo particularmente, y aquí las que trabajan en el grupo 1, hago también la aclaración. A veces hacen preguntas, profesora, ¿qué cantidad tengo que hacer la introducción de 1 o 2 páginas? Las conclusiones, ¿cuántas páginas son? Y el trabajo, ¿cuántas páginas son? Yo no pido páginas, ¿verdad? Porque usted puede sacar una introducción de 5 páginas y de repente no dice lo fundamental. Pueden hacer una introducción de 2 párrafos y dice lo fundamental. Igual las conclusiones sí son un desarrollo mucho más amplio porque se supone que es lo que ustedes han aprendido a partir de la elaboración del trabajo. Es un poco más amplio, no es una línea, ¿verdad? Ni una conclusión. Me pareció muy importante este trabajo, muy interesante, pero tampoco es un tema de cantidad, ¿verdad? Sino que de calidad. Entonces, en ese sentido, también es importante, por si hacen ese tipo de preguntas, por lo menos, la mayoría de los tutores no nos regimos por lo menos en la cátedra de psicología, por cantidad de páginas, ¿verdad? Sino por la calidad de los productos. Y bueno, la rúbrica sí me indica bastante bien qué es lo que estamos calificando. Ujú. Bueno, entonces, si hasta aquí estamos claros, vamos a continuar un poquito con ahora sí, la materia en la que estamos. Ustedes vieron una reflexión inicial cuando entramos al espacio de presentación, que también eso es muy importante. En este espacio colaborativo, pues pocas veces podemos vernos las caras, podemos conversar y conocer a todos los estudiantes. Y esa presentación es importante para nosotros porque nos podemos imaginar esos espacios a la mamá que cuida a sus hijos y que en este momento de repente está con niños de edad escolar, y esto puede ser como muy constructivo y muy simultáneo con la experiencia que están teniendo. Otras que de repente son ya maestras que están en un Sensinay o en una guardería y que están aplicando el conocimiento. Uno las puede imaginar en su lugar, en su realidad, a partir de esa presentación, y eso es importante. Igual entre ustedes, ¿verdad? De repente son compañeras que viven prácticamente en la misma zona en la misma zona, y hasta pueden pasar a una a la paz de otra y no se dan cuenta que están compartiendo el mismo espacio educativo. Entonces, esa presentación es importante, y esta primera parte es un proceso de autoevaluación, ¿verdad? O sea, ¿qué conozco yo en este momento que estoy iniciando la materia, ¿verdad? Sobre teorías de aprendizaje. Ya es algo muy conocido, lo he visto en otras materias, ya en realidad estoy viendo que es como repetitivo, o para mí es esto totalmente nuevo, ¿verdad? No me imagino ni cómo es que se puede asociar el tema de las teorías psicológicas, las teorías de aprendizaje y su aplicación en el campo educativo. Esa primera impresión, ¿verdad? De la materia y del curso como tal, en ese primer momento es luego muy constructivo. Conforme voy aprendiendo y al final del curso puedo llegar y volver otra vez a esa primera página y decir, mira, todo lo que he aprendido a partir de ese primer momento cuando entré y creía que conocía mucho o creía que conocía muy poco, y ahora me voy con mucho conocimiento, o o realmente fue un repaso de lo que ya había visto en otras materias, pero ahora entiendo un poco más. Entonces también eso es importante, ¿verdad? Hacer esa autoevaluación que me permite como definir, decimos nosotros en investigación, la línea base, ¿verdad? En dónde comienzo y cómo termino, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento a considerar. Voy nada más a verificar algo aquí. mm, el sonido. Ah,
y voy a ponerles este videíto que nos da una visión general de de lo que entramos hoy. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move on. That's not how smart people use AI. Tomorrow, Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Iván Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia.
En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores que no los recuerdo en este momento, pero fueron muy relevantes
para la creación de la psicología y sus distintas ramas, como es la psicología organizacional, clínica, forense y pues un sinnúmero de neurociencias psicológicas y demás que se han inventado hasta ahora. Así que espero que les haya servido y pues cuídense, los veré en un próximo video. Ok. ¿Qué tenemos que decir a este video? A ver, quiero escucharlos un poquito. ¿Qué impresión les deja o qué les llama la atención? Profe, bueno, Sí. yo estuve leyendo el libro un poquito, ¿verdad? Ujú. Y en un principio yo le entendí con la lectura como que la psicología educacional fue la que sentó como las bases para las teorías, ¿verdad? Ujú. Pero después, leyendo como un poquito más a fondo y analizando otras fuentes y eso, me di cuenta de que no necesariamente fue que la psicología educativa vino como a formar esas bases, sino que las teorías y la psicología educativa se fueron desarrollando como a lo largo del tiempo de manera conjunta. Entonces, ahí fue donde yo entendí que parte de lo que conocemos hoy como esta ciencia, que es la psicología educativa, se fue formando por el mismo pensamiento o la misma incógnita, ¿verdad?, que existía por medio de estos pensadores o de estos precursores, que fueron los que se empezaron a preguntar, valga la redundancia, por qué las personas aprenden y cómo las personas aprenden. Entonces, todo esto fue dando como forma a las teorías, por eso fue que se fue dando. O sea, se fue dando como al mismo tiempo, todo está como entrelazado. Entonces, tal vez, porque a veces la lectura como que a uno le cuesta un poquito interpretarla, ¿verdad? Más cuando viene con lenguaje así como muy técnico y todo eso, es un poquito más complicado. Tal vez el video No, sí queda más clarito todavía esa percepción. excelente, Gabriela. Realmente logra mostrar precisamente lo que se da, ¿verdad? Y efectivamente, como usted lo plantea, el desarrollo de la conceptualización de la psicología educativa, hay que visualizarla como eso, como un proceso, ¿verdad? Que comienza incluso desde la misma construcción de lo que es la psicología, ¿verdad? O sea, ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Pero casi que antes de que comenzáramos con el tema de la psicología educativa, primero tenemos que visualizar cómo se llegó, ¿verdad?, a identificar el campo de la psicología, ¿verdad? Cómo se construyó, a diferencia, digamos, de lo que es las ciencias médicas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí es que llegamos a encontrar uno de esos nichos que va a ser la psicología educativa. A ver, otro compañero que me pueda dar cuál es la impresión que les da el video o que les queda. Cuando al principio dice que no la psicología o que se creía, digamos, que estos temas eran cuestión de como de brujas, ¿verdad? ¿Por qué creen que se decía eso? Profe, para mí eso viene como muy de la mano con lo que era la mitología, porque de Ujú, hecho se empezó, digamos, como esas creencias mitológicas, digamos, fueron las que iban dando como forma a las creencias, ¿verdad?, de las sociedades, cuando no estaba, incluso antes, como lo dice el video, incluso antes de lo que es la ilustración, ¿verdad?, o lo que se le llama la ilustración, que fue cuando ya se empezó a utilizar todo lo que son métodos científicos y todo eso para averiguar el porqué de las cosas, correcto. ¿verdad? Ajá, Antes de eso teníamos como una concepción de la naturaleza y de la vida como algo místico.
Entonces, Ujú. pienso yo que por ahí viene la cosa, ¿verdad? Me corrige si estoy equivocada. Ujú. Sí, no, está muy bien. Precisamente, o sea, como usted lo plantea, esto ha sido todo un proceso de construcción histórico, ¿verdad? O sea, desde Descartes y Platón que comienzan a dialogar, ¿verdad? Sobre la construcción del mundo y cómo comienzan a hacerse preguntas, ¿verdad? Que comienzan y con ello a filosofar, ¿verdad? Sobre la realidad de la vida y demás, ¿verdad? Ya estamos hablando de humanos, ¿verdad? Que comienzan a hacerse preguntas, ¿verdad? Ahora, y a partir de ahí comienza lo que es el estudio científico, ¿verdad? A partir de ahí comienza el estudio del ser humano, ¿verdad? Pero comenzando desde lo que es visible y tangible, ¿verdad? Todo lo que se puede tocar, ver, medir, ¿verdad? Controlar, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, comienzan todos los estudios de las ciencias médicas, por ejemplo, ¿verdad? Y todo basado en estudios científicos, ¿verdad? Controlables desde lo más rudimentario, podríamos decir, ¿verdad? O rústico, ¿verdad? Que antes no existían tecnologías, ¿verdad? Como tal, conforme se va avanzando, se va aprendiendo todo esto, ¿verdad? Y se va desarrollando, pero el campo de la psicología no existía. ¿Verdad? Eso que no puedo ver, eso que no puedo medir, que no puedo hacer tangible, no existe, ¿verdad? Entonces, desde la misma concepción del ser humano, ¿verdad? Comenzábamos perdiendo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque inclusive cuando ya se comienzan a hacer investigaciones y se comienza a pensar en la salud y en la enfermedad, había una preocupación en cómo salvar a las personas humanas, ¿verdad? Adultas que ya eran viables, ¿verdad? Para el mundo. O sea, vivíamos, por así decirlo, como animalitos, ¿verdad? Que iban creciendo y lo que sobrevivía, ¿verdad? Ya eran los adultos, ¿verdad? La mortalidad era muy infantil, era muy alta porque no existían estudios al respecto, ¿verdad? Entonces, lo que lograba sobrevivir era lo que ya era viable y a partir de ahí los estudios comenzaron a ofrecer, ¿verdad? Recursos para que las personas pudieran sobrevivir y entonces reconocer las enfermedades y demás, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos dos puntos. Uno, que los niños, por así decirlo, no había una preocupación de investigación de los seres humanos desde que nacían, ni siquiera desde que eran concebidos, sino que eso era algo que se daba naturalmente, que iba dándose, ¿verdad? Y si ya logró sobrevivir, ¿verdad? Como un ser humano ya adulto, viable para el trabajo, entonces ahí ya existió una preocupación por ese individuo, ¿verdad? Y por otro lado, las ciencias comienzan a desarrollarse para encontrar curas ante la enfermedad, pero esa enfermedad visible, ¿verdad? O sea, lo que yo veo en la sangre, en la piel, lo que yo puedo hacer tangible y buscar una solución. Entonces, ¿qué pasa? Eso que no puedo hacer, medir y controlar como son la mente, las emociones, lo que hay dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, no puedo comenzar ahí a hacer experimentos y comenzar a ver, ni siquiera lo puedo traducir en algo, ¿verdad? Como tal, no existía, ¿verdad? Entonces, todo eso que se daba, ¿verdad? Que obviamente como personas existían las emociones y existía todo eso, solo que no tenía una explicación, eran producto del demonio, ¿verdad? O sea, era producto de algo, esotérico, podríamos decir, ¿verdad? O sea, y por tanto, ¿verdad? Entra todo el tema de la brujería, que no digo que en ese momento existió, pero si nosotros buscamos una explicación de lo que se estaba dando en ese momento en las personas, hoy podemos entender desde la psicología que podía ser un tipo de reacción que las personas tuvieran ante las situaciones que estaban viviendo y tenían una expresión emocional
¿verdad? Ya fuera de una parálisis, de un mutismo, de una histeria, de un llanto, de cualquier cantidad de cosas que podríamos hoy explicar desde el campo psicológico. En ese momento no teníamos una explicación porque no era abordado, ¿verdad? O sea, no existía como tal para ponerle atención y entonces se creía que era una reacción producto del demonio. Y por otra parte, como les decía, el niño no era tampoco sujeto de investigación porque estaba en su proceso. Entonces, cuando hablamos de una psicología evolutiva o del desarrollo, en el campo de la psicología es la parte más nueva, hablando históricamente, ¿verdad? Es la parte más nueva porque ya cuando se empieza a estudiar el campo de la psicología era de esa persona adulta y no desde el desarrollo, desde que nace o inclusive antes del nacimiento. Por eso inclusive todavía hoy podemos seguir investigando y descubriendo nuevas cosas que tienen implicaciones y tal vez algunos de ustedes puedan recordar a nuestros abuelos, ¿verdad? Que decían, bueno, que al chiquito había que envolverlo como un cerullito cuando se acostaba y yo no sé si alguna vez tuvieron la experiencia de ver cómo los hacían casi como un capullito los envolvían para dormir, ¿verdad? Porque por el frío y el calor y que quedaran bien envueltos y todo, pero ese chiquito prácticamente quedaba inmovilizado para dormir y uno lo podía mover así para cualquier lado porque no pasaba nada, ¿verdad? Estaba bien envuelto y todo. Luego con las investigaciones y los estudios del desarrollo y demás, más bien se vio que el niño tenía que estar totalmente libre, que no tenía que no tener ningún tipo de obstáculo para que pudiera ir desarrollando la motora gruesa, la motora fina. Todos esos conceptos fueron parte de descubrimientos que fueron dándose y que le fueron dando sentido al concepto, por ejemplo, del desarrollo del niño y su importancia en todos los componentes del proceso de aprendizaje, que el aprendizaje se daba desde el mismo momento en que nacemos y si no antes, ¿verdad? Porque luego escuchamos las recomendaciones de que desde el proceso materno ya el niño comienza a recibir estímulos y por eso tiene que tener una madre que esté estable emocionalmente, que no sufra, que las impresiones, que le ponga música de Mozart, porque el niño esos estímulos los recibe y demás. Todos esos estudios son productos ya de investigaciones, ¿verdad? Muy a posterior de la importancia que tenía el desarrollo para el niño. Entonces, el campo de la psicología educativa y del desarrollo inclusive son de las últimas áreas de estudio que se fueron dando en todo este proceso histórico del desarrollo de la psicología, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, diferentes énfasis, ¿verdad? Por eso entonces encontramos los diferentes exponentes o expositores que van trabajando un énfasis o un área del desarrollo que luego, ¿verdad? Al principio estaban como contrapuestos, ¿verdad? Y podíamos decir, no, Skinner decía, somos solo sujetos de estímulo y respuesta. Nosotros los seres humanos solo respondemos a estímulos positivos o negativos y así debe ser el proceso de aprendizaje. Y por eso era que en la escuela, nuestros abuelos nos contaban prácticamente que aprendían a punta de golpe, ¿verdad? O aprendían. Y si no iba el reforzamiento negativo, la esquina, el castigo, ¿verdad? Luego ya vinieron otros exponentes y dijeron, no, el individuo tiene emociones y sufre ante el castigo, ante esto, y eso hay que incorporarlo dentro del proceso. Existe la motivación, que es un impulso interno, ¿verdad? De pulsión positiva que es necesario de rescatar para el proceso de aprender y entonces no podemos pensar que solo somos una caja negra que vamos a reforzar y estimular para efectos de aprendizaje, porque ahí podríamos decir entonces que nos movíamos, podía ser por el miedo,
¿verdad? Porque si no aprendíamos, nos castigaban, ¿verdad? Y si aprendíamos, teníamos un refuerzo positivo, un premio. Entonces, de repente, podíamos pensar que aprender es sinónimo de que si aprendo, me van a dar un regalo y si no hago las cosas, me van a pegar. Y no, otros exponentes vienen a decir, no, tenemos un proceso cognitivo que se va a ir desarrollando por etapas y esas etapas tenemos que irlas entendiendo porque es a partir de ahí que el niño puede ser capaz de aprender o no aprender. Y ahí está toda la corriente cognitiva. Y luego otros vienen y nos dicen, no, están las emociones también y las emociones tenemos que trabajarlas porque desde la emocionalidad yo puedo generar motivación, ¿verdad? O yo me puedo motivar para hacer algo y no hacer lo otro, ¿verdad? Y entonces así es como al finalmente, ¿verdad? Llega a construirse las diferentes corrientes. Cuando hablamos de psicología, el psicólogo no es solo aquel que trabaja con el diván, ¿verdad? Que nos imaginamos en una clínica trabajando con las personas a partir de problemas. No, el psicólogo se desarrolla en muchos campos de todos los campos del ser humano, porque precisamente trabaja con el ser humano, con la esencia del ser humano, pero en sus diferentes ámbitos de acción. Entonces, tenemos psicólogos educativos, tenemos psicólogos laborales, tenemos psicólogos clínicos, tenemos psicólogos psicopedagógicos que se orientan más específicamente a los procesos o problemas de aprendizaje. Tenemos psicólogos que son más orientados a trabajar aspectos grupales, ¿verdad? O los aspectos individuales. Entonces, el campo de la psicología es muy amplio y el campo de la psicología educativa es solo un campo específico de todo ese campo que nosotros podemos intervenir. Y ahí es donde vamos a entrar, ¿verdad? Ya hablando más específicamente del campo de la psicología. Para ver aquí. Vamos entonces a entrar a hacernos esas preguntas que esta asignatura nos indica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la importancia del desarrollo de la psicología en los procesos de aprendizaje? Cuando hablamos de procesos de aprendizaje, no solo nos referimos a ese proceso cognitivo, ¿verdad? De aprender, ¿verdad? Sino también cómo aprende, desde dónde aprende y cuál es ese contexto de aprendizaje que debemos reconocer, ¿verdad? Para poder orientar de la mejor manera esos procesos de aprendizaje, porque tenemos que hablar también en plural, ¿verdad? A partir del desarrollo que nosotros podemos identificar en el niño, en los niños y niñas, entonces tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En desarrollar diferentes herramientas que nos permitan llegar a ese niño o niña, porque si hay una premisa, todos van a ser capaces de aprender, ¿verdad? Solo que a partir de ese desarrollo podemos decir, algunos pueden aprender más lentamente, algunos pueden aprender más rápidamente, algunos van a captar desde un sentido más específicamente que otros, ¿verdad? Y vamos a entender esa dinámica, esa interacción entre las diferentes áreas del desarrollo que están interviniendo en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Dice, ¿por qué creemos que es necesaria la investigación psicológica en el campo de la educación? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya lo tenemos todo aprendido? Ya podríamos decir que de aquí en adelante es solo aplicar lo que ya se descubrió. Intervengo, profe, otra vez. Ajá, porfa. Vea, para mí el ser humano evoluciona con el tiempo.
No es lo Ujú, mismo lo que nosotros, como dice usted, como pone el ejemplo, ¿verdad? Como aprendieron mm, nuestros papás o nuestros ajá, abuelos, a cómo están aprendiendo los muchachos hoy en día. De correcto. hecho, la misma tecnología nos hace ver que incluso nosotros, los que somos más viejitos, yo que tengo como 39 años ya, eh, para mí es un mundo diferente ahora el aprendizaje, digamos, a como era cuando yo me criaba. Entonces, Ajá, al ser el ser humano una persona en constante evolución, el aprendizaje y los conocimientos y la adquisición de todo esto también tiene que ir evolucionando y por lo tanto la investigación no puede parar. Siempre correcto. va a ir avanzando, siempre se van a ir descubriendo cosas nuevas y mucho más en el campo de la educación, ¿verdad? Porque nos corresponde a nosotros como futuros docentes de estar en constante renovación de esos conocimientos. Incluso Correcto, lo que nosotros vamos a enseñar dentro de 10 años puede ser que no sea lo mismo que estemos aprendiendo ahorita, porque correcto. todo tiene que ir cambiando y todo tiene que ir evolucionando con el mismo pasar del tiempo. Ah, ya, perfecto. Usted ya pasó el curso. Se lo Excelente. pedimos, señor. Muchas Bueno, gracias. No, efectivamente, ¿verdad? O sea, yo sé que puede sonar como algo así como algo repetitivo, pero es que es muy importante que esto lo tengan así planteado, ¿verdad? O sea, algo así como el tema de la informática, ¿verdad? O sea, aquel que estudió informática hace 40 años, si hubiera estudiado y pasa 40 años sin hacer nada y viene hoy y bueno, usted es profesional en informática, entonces, hágame una programación. Les queda totalmente como si nunca hubiera estudiado informática, porque lo que se daba y lo que pasaba hace 40 años en la informática ya evolucionó completamente, ¿verdad? O sea, de hecho, antes una computadora prácticamente era para los informáticos, ¿verdad? Que hacían programaciones y cosas, ¿verdad? Hoy para nosotros es una herramienta básica, ¿verdad? Como decía ahora la compañera, nosotros aprendimos en un aula, ¿verdad? Con un docente al frente, con pizarra y con tiza, ¿verdad? Hoy los chicos hablan, muchos con una tablet al frente y con una pantalla, ¿verdad? Un proyector que es un video, yo todavía, comencé trabajando haciendo, con un retroproyector y haciendo láminas, ya hasta se me olvidó el nombre Filminas. filminas, ¿verdad? Para una presentación, por ejemplo, y eran esos paquetes, ¿verdad? Del montón de filminas y Dios guarde uno cambiara algo porque tenía que volver a imprimir todo, ¿verdad? Y eso era todo un gasto. Hoy todo eso está superado, ¿verdad? Entonces, por más que nuestro sistema como tal humano, ¿verdad? Es el mismo del que comenzó la evolución, ¿verdad? Como tal, como estructuras general básicas, ¿verdad? Esas estructuras han ido evolucionando, ¿verdad? Inclusive nosotros como cuerpo humano vamos evolucionando, ¿verdad? Si ustedes recordarán, o no recordarán, habrán vivido la experiencia posiblemente de que a uno le dicen que las cordales hay que sacárselas. Y uno dice, pero hey, si yo las tengo, ¿por qué tengo que sacármelas? Porque ya nosotros no utilizamos las cordales. Antes nuestros antepasados requerían cordales porque posiblemente ellos cortaban la carne con sus dientes, ¿verdad? Y entonces necesitaban una estructura molar mucho más fuerte y mucho más grande para poder dominar esto. Nosotros ya todo lo tenemos masticadito, ¿verdad? Hecho, producido y nada más, a veces utilizamos los cubiertos. Entonces ya esa estructura molar no la necesitamos y por eso más bien estorba y hay que quitarla, ¿verdad? En términos de algunas personas dicen ya nacen sin vesícula.
¿verdad? A otros los tienen que operar porque la vesícula les comienza a generar problemas. Y eso es producto de la evolución. Entonces, aunque nosotros no visualizamos esos cambios porque estamos hablando de siglos, ¿verdad? Habían personas que por el tema de ambiente, ¿verdad? Tenía mucho más cabello, pelo en su piel para poder cubrirse del frío. Hoy ya eso no se requiere porque la ropa y demás, ¿verdad? Sustituye eso que antes era más rudimentario y entonces nuestros cuerpos inclusive van evolucionando. Y así las corrientes que explican al individuo como tal, ¿verdad? Y en este caso ya particular, la psicología nos ha ido explicando todos esos procesos, pero también va descubriendo cosas. Y nuestro sistema cerebral también va evolucionando en temas de conexiones neuronales y demás, ¿verdad? Vamos encontrando explicaciones a cosas, ¿verdad? Vamos teniendo mayores conexiones y más rápidos y entonces tenemos que ir entendiendo todo eso para ver cómo nuestras metodologías de enseñanza van evolucionando en función de esas conexiones y esas formas de aprender, ¿verdad? ¿Quién se podía imaginar hoy, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y que prácticamente ya hoy no es que usted tenga que sentarse a redactar, digamos, un texto, se lo puede pedir a la inteligencia artificial, pero más el papel suyo como ser humano es verificar que esa información sea real, ¿verdad? Y que tenga los componentes que son necesarios para aportar a un proceso de investigación como tal, ¿verdad? Ya no tanto desde el inicio, la hoja en blanco, pero también teniendo el cuidado y la ética y lo demás, ¿verdad? De que no sea que vivimos creyendo que todo lo que está escrito dentro de un sistema informático es la verdad, sino que tengo que verificar que eso sea fundamentado teóricamente y demás, ¿verdad? Entonces, eso nos va cambiando fundamentalmente la forma en cómo vamos gestionando, en este caso, la docencia y en este caso, el desarrollo de la psicología educativa es eso precisamente, ¿verdad? Ir integrando todo eso que nos vinieron nuestros antecesores a descubrir y con lo que hoy tenemos en nuestro entorno. Entonces, hablando de esto, ¿verdad? Vamos a avanzar, ¿verdad? Y vamos a entrar con unos conceptos que nos hablan precisamente de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de teorías intradisciplinarias y transdisciplinarias, ¿qué es lo que entendemos? Cuando hablábamos de intradisciplinarias es porque entre disciplinas, ¿verdad? Dábamos aportes distintos a un mismo proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ante una problemática X, ¿verdad? Le íbamos y le preguntábamos al psicólogo, al orientador, al enfermero, al docente, ¿verdad? Que diera su opinión sobre ese problema y cada uno desde su realidad, ¿verdad? Y desde su conocimiento daba su aporte, ¿verdad? Cuando hablamos de transdisciplinariedad, ya hablamos de la integración de esas diferentes disciplinas para solucionar un problema. Entonces, los traemos a la mesa, ¿verdad? Por eso hoy, cuando nosotros tenemos en los centros educativos equipos, transdisciplinarios para la solución de problemáticas en las escuelas, ya sea de tipo individual o grupal, estamos hablando de un equipo que se sienta de forma conjunta a solucionar un problema y entonces va a ir más allá de su aporte individual o disciplinario a solucionar de forma conjunta. Por eso hablamos de una visión más integral, ¿verdad? De una visión donde nos sentamos en la mesa, puede ser el trabajador social, el docente, el psicólogo, el orientador,
¿verdad? A solucionar un problema de forma conjunta. Por eso hablamos que tiene una visión más integral. Nos hablan entonces, cuando aquí lo puse aquí abajo porque va a ser como la conclusión, pero cuando hablamos de evolución en la educación, estamos hablando de que no solo es el proceso de educación formal, ¿verdad? Que cuando hablamos de educación no es solo hablar de la escuela como tal, como una instancia, como una institución, sino que hablamos también de la parte formal e informal. O sea, aprendemos desde que nacemos. Aprendemos en la familia, aprendemos en la escuela, aprendemos en la comunidad, aprendemos en la iglesia, aprendemos en ese espacio social, ¿verdad? En el que se desenvuelve el niño y las personas. Aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, comprender eso, ¿verdad? Nos rompe con una premisa como que teníamos antes de que la educación era la educación formal, ¿verdad? Y yo me circunscribo solo a lo que existe en la escuela. No, yo tengo que salir de ahí, ¿verdad? Y entender la dinámica del entorno en que están los niños, de lo que está pasando y cómo eso influye, ¿verdad? En la dinámica de aprendizaje ahí en el aula, pero que es a partir también de ese entorno. Hay ustedes pueden buscarlo también, ya es un poquito viejita, pero siempre es de mucho aprendizaje. En YouTube se llama La Mancha de Grasa y es una peliculita hecha aquí en Costa Rica. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental de la mancha de grasa? Una maestra que ella llega con su carro, ¿verdad? Llega a la escuelita ya unidocente, ¿verdad? En un pueblo muy pequeñito, ¿verdad? Y ella comienza a dar su clase y ella saca sus libros, ¿verdad? Y entonces, la mamá va al supermercado y compra 5 manzanas y 2 peras, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas frutas compró fulanita? Entonces, los niños se quedaban como pensando, ¿verdad? O sea, ¿qué es un supermercado? ¿Verdad? No entiendo eso. ¿Y qué son manzanas? ¿Y qué son uvas? ¿Verdad? Porque resulta que ese niño no ha ido nunca a un supermercado y las frutas que hay en su lugar son las naranjas y los mangos, no las manzanas y las uvas. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Verdad? El docente que no está haciendo lectura de ese entorno y que para enseñarle a esos niños tiene que ver en qué contexto es que se está desarrollando ese niño, ¿verdad? Y que si le habla de manzanas y jocotes, para ese niño va a ser algo muy familiar. Va a ser algo que él puede asociar cognitivamente, puede visualizar mentalmente y puede integrar para aprender lo que es el concepto que ahí está la maestra tratando de enseñar, que es la suma, ¿verdad? De productos. Pero si el niño ni siquiera sabe o puede imaginar lo que la maestra le está tratando de representar, ¿verdad? Difícilmente va a poder seguir con el nivel mayor que va a ser el nivel más abstracto de sumar, ¿verdad? Entonces, algo fundamental en ese proceso es que yo tengo que conceptualizar, ¿verdad? La educación con una visión integral e integrar todos los elementos que están ahí estructurados, ¿verdad? O sea, que van a implicar el proceso de aprender. Entonces, dice la teoría, la relación entre una teoría y la ciencia es directa. Decía Einstein, la ciencia consiste en crear teorías. Entonces, volvemos otra vez a lo que vimos en el video, ¿verdad? Que nos dice, eh, el aprendizaje es un proceso de construcción en la historia, ¿verdad? Y
conforme vamos construyendo teorías, pueden ser que algunas se vayan alimentando, vayan creciendo, otras las vaya descartando, o le encuentre sentido, ¿verdad? En el tiempo, y cuáles más se ajustan, en este caso, a la psicología educativa. Y vamos a ver que las que más implicación tuvieron en la psicología educativa fue la psicología cognitiva, ¿verdad? Como la más evolucionada en este momento, pero que igual se incluyen y hay aspectos importantes a retomar de otras teorías. Por tanto, entonces la interdisciplinariedad consiste en la transferencia de los métodos de una disciplina científica a otra, que fue lo que explicaba ahora, ¿verdad? O sea, de alguna manera era un intercambio de disciplinas, ¿verdad? Para entender un fenómeno. La transdisciplinidad viene también explicada de este otro componente. Dice, se puede decir que las teorías no son eternas, ¿verdad? Son evolutivas, no están acabadas, siempre están en constante perfeccionamiento, siempre pueden ser parciales y aproximadas, porque todavía está abierto a nuevos descubrimientos, ¿verdad? Y nunca son totalmente objetivas, por eso tampoco uno puede decir, esto es así, ¿verdad? Y esta es la teoría que lo fundamenta y no se va a mover de ahí. Así ustedes lo tienen que aprender. No, uno tiene que dar apertura para la investigación y para que uno como persona individual también pueda llegar a un convencimiento de hacia dónde quiere entender o integrar elementos, ¿verdad? Por ejemplo, alrededor del tema del psicoanálisis y del conductismo, de alguna manera se vieron como dos teorías totalmente distintas y algunos dirán, ah, no, eso del psicoanálisis es pura paja, eso, ¿cómo van a decir que los niños son sexuados y que se enamoran del papá y la mamá? Hay que entender la teoría y hay que entender qué fue lo que Freud quiso explicar desde su posición teórica y comprender que las emociones se construyen desde que nacemos. Y por eso, y hay una interacción este, entre sexos distintos que van determinando un proceso como tal, de la sexualidad como tal, que no es la sexualidad genital, como la gente lo orienta inmediatamente, ¿verdad? Y que hay un intercambio que va construyendo al ser humano como tal desde el punto de vista emocional, y el psicoanálisis nos puede explicar mucho de esto. Mientras que desde el conductismo nos dice somos seres, producto de estímulos y respuesta. Y usted estimule positivamente y estimule negativamente y así va a haber un resultado. De repente es demasiado pragmático, ¿verdad? Y entonces desde ahí, fue el desarrollo de las diferentes teorías y cómo uno ya al final, desde el punto de vista más profesional, se va a orientar a una lectura más que en otras y no necesariamente va a ser algo totalmente radical, sino que va a aprender a hacer lectura también desde las diferentes perspectivas. Ahí entra entonces lo que es el tema de la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que lo que nos dice es precisamente ese intercambio entre disciplinas, ¿verdad? Que lo que busca es comprender el mundo actual, al cual uno de los imperativos es la unidad de conocimiento, ¿verdad? Sí, esto es un poco la parte más teórica, ¿verdad? De estos conceptos que es importante entenderlos cuando, por ejemplo, esta materia lo que hace es darle una pincelada de las diferentes teorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas de una u otra manera han influenciado la psicología educativa, ¿verdad? Y nos permiten entender un elemento, este, entre otros, ¿verdad? En el proceso de aprender, ¿verdad?
Dice, la transdisciplinaridad supera la parcelación, la fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares y busca comprender la complejidad de la realidad del mundo actual. ¿Verdad? Entonces, ya yendo más concretamente ahora hacia el capítulo 1, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis principal? Ya todo lo que hemos visto ahora precisamente es lo que va a reflejar este primer capítulo, ¿verdad? Las raíces históricas de la psicología educativa, cómo se construyó lo que hoy entendemos por psicología educativa, ¿verdad? Que es un proceso de investigación continua del campo psicológico fundamentalmente, ¿verdad? Donde entran los procesos filosóficos y ontológicos del ser humano, ¿verdad? Y donde las palabras claves son la persona, el entorno y los ambientes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que donde la persona se desarrolla, ¿verdad? Ese entorno y ese contexto, ¿verdad? Histórico es el que define, ¿verdad? Quién es esa persona y cómo aprendió, ¿verdad? Y desde ahí la psicología educativa es algo dinámico y evolutivo, ¿verdad? O sea, porque para entender la persona del siglo pasado, yo tengo que entender qué contexto era el que él estaba desarrollando, ¿verdad? Y no es justo decir, uy, qué personas que estaban atrasadas en conocimiento. No, eso era lo que era capaz de aprender en ese momento, porque eso era lo que estaba, este, lo que se podía saber hasta ese momento. Hoy ya es un contexto distinto y lo que sí no es válido es decir, ah, no, yo a los hijos hoy los educo y les enseño como me lo enseñó mi abuelita y mi abuelito hace 60 años. No, ¿verdad? Porque esa no es nuestra realidad. Y entonces, más bien, no les estamos dando la oportunidad de tener ambientes mucho más amplios, más flexibles y más constructivos en ese sentido, ¿verdad? En conclusión, el abordaje de la psicología es desde el proceso de enseñanza-aprendizaje y todas las variables involucradas en ese proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de ahí, fundamentalmente es eso, ¿verdad? No es solo centrarnos en la persona, sino que tenemos que tomar en cuenta el ambiente, el contexto en el que esa persona está aprendiendo para lograr precisamente esa vinculación, ¿verdad? De todos los componentes del ser humano y el aprendizaje. En el capítulo 2, 3 y 4 vamos a ir haciendo un abordaje más particular de las diferentes teorías que en el campo de la psicología en el campo de la psicología educativa lo vamos a estar viendo en diferentes asignaturas, en diferentes materias que ustedes tienen, campos de acción, van a encontrarse estos diferentes exponentes que nos hablan de las teorías que nos han permitido entender los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener el conductismo, ¿verdad? Como tal, que está representado en Pavlov, Skinner y Bandura. Y cuando ustedes leen a Pavlov, Skinner y Bandura, van a identificar también en ellos mismos un proceso de evolución de su teoría. Desde Pavlov, que básicamente hizo toda su interpretación a partir de la observación en animales, ¿verdad? Skinner ya comienza a hacer una homologación de ese proceso en las personas, ¿verdad? Sin que obviamente respetando todos los procesos éticos, a las personas no las podíamos meter en un laboratorio y ver el efecto que tenía, porque obviamente estamos hablando de seres humanos que podemos dañar, ¿verdad? Hoy todavía también ya debe ser más difícil la experimentación animal porque también ha cambiado todo lo que en su momento de alguna manera no se conceptualizaba a la par, alrededor de lo que es la violencia, por ejemplo, contra los animales, ¿verdad? Y entonces ya es todavía más difícil eso. Y ya Bandura trabaja todo el componente social,
¿verdad? Trabaja ya más con una visión más de la sociedad y cómo eso se mueve, ¿verdad? O se puede explicar en términos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando hablamos de, por ejemplo, estrategias de mercadeo y cómo las corrientes en mercadeo se pueden basar mucho en la teoría conductual. Bandura nos lo explica mucho más ampliamente porque ya él mete más concretamente los componentes sociales y los movimientos sociales, ¿verdad? En términos de una explicación más amplia. En las teorías cognitivas de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a hablar que el primero de los exponentes va a ser Piaget, ¿verdad? Que habla del constructivismo. Y luego Vygotsky, Brunner y Asdrúbal nos va a hablar de teorías más evolucionadas, pero su raíz va a ser el constructivismo, ¿verdad? Así como otros exponentes que nos van a hablar de la metacognición, ¿verdad? Y estrategias cognitivas más avanzadas. Otro de los exponentes que, digamos, va a retomar todo el aspecto humanista, ¿verdad? De la persona, y aquí va mucho la psicología positivista, no tanto positivista conductual, sino del pensamiento positivo, ¿verdad? Y parte de principios y de visiones ontológicas, digamos, más positivas. Tal vez Freud y otros autores eran como más pesimistas en el tema de una visión ontológica de las personas. Maslow, sin embargo, sí fue una visión más positiva, y entonces por eso se le califica como el creador de una psicología humanista, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener otra corriente que nos va a reforzar mucho el tema de la motivación, ¿verdad? Y cómo no es que las personas motivan a otros, sino que crea espacios para que la persona misma se pueda motivar, y va a reconocer más aspectos de la emocionalidad y la personalidad que son importantes en los procesos de entender, en los procesos de aprendizaje, hasta llegar a otros exponentes como Gordon Allport, que también relaciona todos estos aspectos que se van a utilizar mucho sobre todo en lo que son los procesos de los motivadores y todos los nuevas corrientes, ¿verdad? Que buscan esa parte o ese énfasis de la psicología para explicar al ser humano. Estas son como las corrientes fundamentales que desde la psicología educativa es importante identificar cómo se construyen, cuáles son las diferentes etapas, porque nos van a permitir tener una visión más amplia del individuo en su etapa de aprender, ¿verdad? Y cómo estos elementos van a influir para que realmente puedan lograr los procesos de aprendizaje como tal. En términos generales, esta es la primera etapa, digamos, del curso, ¿verdad? Vamos a ver cómo las primeras 2, 3 actividades están muy enfocados en estos aspectos. Entonces, no sé si tienen alguna duda en particular, ¿verdad? Que quieran este, eh, agregar. Nada más para que repasemos, vamos a compartir aquí las unidades. Ahorita estamos en el diseño del mapa, estamos capítulo 1, ¿verdad? Que es el más general y el que tiene que ver más con el desarrollo de forma muy general sobre las teorías. Luego vamos a entrar a la actividad 2, que va a hacer énfasis en los procesos cognitivos, ¿verdad? Los exponentes del constructivismo, y lo que busca es hacer un cuadro comparativo entre los diferentes exponentes que trabajan el constructivismo como tal, ¿verdad? Como ya entendimos,
obviamente cada uno va dando un aporte adicional, no necesariamente se contradicen, pero sí podemos encontrar sus diferencias en cuanto al enfoque. Esta es la actividad 2. La actividad 3 consiste en un podcast, 3 podcasts creo, ajá, relacionados con los procesos afectivos. Aquí ya vemos el trabajo de la parte de Maslow y otros autores que trabajan la parte emocional, capítulos 5 y 6. Y cuando hablo de podcast, aquí pueden hacerlo. Lo vi, digamos, en los compañeros, en otros ejercicios. Pueden utilizar también aplicaciones que son básicamente solo auditivas, o el mismo Teams lo pueden utilizar como herramienta para hacer las grabaciones, ¿verdad? Como tal, como ustedes ven, los podcasts lo que buscan son como el desarrollo de de espacios para desarrollar los temas. Tienen que hacer primero una planificación de qué es lo que van a desarrollar. Generalmente se hace entre 1 y 2 personas, ¿verdad? Una que pregunta, otra que responde. Lo pueden hacer de forma más teatral o personificarlo, ¿verdad? Es grupal y por tanto los grupos pueden ser hasta de 3 a 5 personas. Eso depende de la conformación de cada uno de los grupos que se haga. Y entonces si son 3 podcasts, son 3 espacios en donde pueden organizarse 2 compañeros en un podcast, otros 2 compañeros en otro podcast y otros dos, uno que repite. No necesariamente todos los compañeros tienen que participar en todos los podcasts, porque realmente un podcast es como una conversación de a dos, ¿verdad? Entonces, pero eso queda abierto, solo les doy como recomendación eso, ¿verdad? Porque es más fácil hacer una conversación, en este caso, como se hace un podcast, entre 2 o 3 lo más que 5 personas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí queda ahí hacemos énfasis en las teorías más de tipo humanista. En la unidad 4 vamos a ver el capítulo 2. Ese está más orientado a la teoría conductual, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Una presentación tipo PowerPoint con audio. O sea, es como una grabación, como si ustedes fueran a subir una presentación de las teorías conductuales, ¿verdad? Y de una vez queda grabada la presentación. Algo muy importante en ese sentido, ya le atiendo, Naidelin. Cuando hacen esas presentaciones, imaginen que ustedes tienen un grupo que no es una lectura del PowerPoint, porque para eso, pues mejor nada más presentarían las imágenes y punto, ¿verdad? O sea, pónganse de acuerdo para que quien exponga cada filmina o cada espacio que vayan a dividir la presentación, lo hagan tipo presentación, como si estuvieran frente a un grupo y exponen esas ideas, de forma que el PowerPoint no es un resumen, porque eso también me ha pasado, no es un resumen donde ustedes hacen un resumen de la teoría. Un PowerPoint puede ser teorías conductuales, una definición, y a partir de ahí la persona expone la teoría, ¿verdad? No tiene que ser que todo lo que se diga tiene que estar escrito en el PowerPoint. Ahora sí, Nauyerin, ¿cuál es la duda? Profe, tengo dos dudas. Ajá. Primero, con la parte del podcast. Ya están los grupos, ¿verdad? Pero me genera la duda porque nos dividieron los grupos por letras. Creo que en mi caso yo soy la E. Creo que soy la E. Pero a la hora en lo que es la parte donde uno conversa con los compañeros, están en forma de números. Entonces no sé si agarro el 1 y va y otra compañera
va a agarrar en el grupo donde uno puede conversar con los compañeros del uno, entonces no sé si se va a mandar a decir, ok, estas son la A, B, C y así. A corresponde al grupo 1, B al 2 y así sucesivamente, porque Ya. si no, ¿Cuál compañero, cuál profesor es el que usted tiene asignado? profe, según yo, acá me sale profesora Priscila Rojas Fallas. Ajá, Priscila Rojas. Yo voy a conversar con ella porque puede ser que hay una metodología, digamos, en la plataforma donde uno asigna los grupos por letras, pero efectivamente habría que poner una definición, o sea, habría que aclarar que la A es 1, que la B es 2, que la 3 es C, ¿verdad? Ajá. Para poder que quede claro que los grupos, sea que se asignen por letras, quede claro que a qué número corresponde de grupo. Entonces yo le voy a decir a ella para los efectos y que no se cree confusión sobre cuál letra está asociada a cuál número de grupo. Está bien, profe. Y la última pregunta es con la parte de la Sí, yo tenía la misma presentación. duda y se la iba a comentar a ella, pero ya que la profe va a hacerlo, entonces mejor me espero al aviso de la profe, entonces. Sí, correcto. Bueno, Perdón, la segunda pregunta. tranquila, profe. La segunda pregunta es sobre lo de la presentación, que dice que hay que hacer una presentación en PowerPoint. ¿Tiene que ser específicamente en PowerPoint o se puede utilizar como Canva o otras plataformas? Se puede utilizar Canva o otra plataforma. Lo que Está sí es bien. importante es que lo pueda integrar con el audio, ¿verdad? Porque Ujú. ahorita no estoy tan segura si con Canva se puede incluir el audio. Con el PowerPoint ya automáticamente se puede incluir el audio, pero incluso usted puede hacer una imagen de Canva e incluirlo dentro del audio para que a la hora de incluirlo dentro del PowerPoint, para que a la hora de presentar se incluya audio. Pero eso es mi ignorancia, sí. Si en el Canva se puede incluir el audio de una vez, se hace de una vez. Ok, está bien, profe. Gracias. Ajá. La otra compañera que me alzó la mano, quedó claro entonces. Listo. Entonces, nada más para Profe, terminar ajá, en cuanto, bueno, con respecto a esta actividad número 4 o de la unidad 4, ajá. el PowerPoint lo grabamos, digamos, el grupo, grabaríamos la presentación y todo el audio y todo ese asunto. Esto lo subimos a YouTube y lo compartimos en un enlace público como un video o de otra manera, hay que enviarlo. Eh, Generalmente lo han enviado como presentación de PowerPoint con audio incluido y lo suben. Pero si lo pueden subir con YouTube y queda mucho más ágil en términos de que la presentación nada más mandan el link y la portada, pues también no hay problema, Mm, ¿verdad? Lo importante ok, comprendo. cuando aplican link es que se garanticen que pueda quedar abierto por lo menos para Sí, que mi se pueda ver. lectura, porque a veces sí lo mandan, Ujú. pero no lo dejan abierto. Entonces, tengo que mandarles a decir, busquen a ver cómo lo abren, porque yo no lo puedo abrir. Entonces, eso sí es importante que se garanticen que se puede ver. Por eso tal vez a veces es más fácil por YouTube porque ahí queda ya abierto, pero no Ujú. necesariamente por esa vía. Ujú. Ok, y con respecto al podcast, profe, también, Ajá, bueno, en un trabajo anterior de una asignatura diferente, yo tuve que hacer un podcast. ajá, La tutora nos permitió igualmente grabar un audio y subirlo a YouTube. Lo que se ujú, hace es que se sube con una portadita, digamos, ahí, simplemente una portada, ¿verdad? De como si fuera un formato video
y se escucha la voz, ¿verdad? Y el podcast es un audio, pero no tiene, como decir, más imágenes, solamente como la Ah, sí, portada. sí, ¿Es correcto. válido en este caso o hay que buscar una aplicación que sea para uso, digamos, que sea de podcast? Porque, bueno, al No, menos a mí me costó muchísimo la vez pasada encontrar una aplicación, seguramente igual por la ignorancia, ¿verdad? De las ujú, plataformas, las ujú. plataformas. Sí, 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 yo lo he visto de diferentes formas. Sí, algunos utilizaron algún Soul Audio, algo así, y otros utilizaron Teams. Lo importante, y no necesariamente incluye imágenes porque precisamente es como una grabación de, de, De voz. de, de voz. Entonces, lo que sí es importante es que el link se pueda incluir dentro del documento para que tengan la portada donde están las personas incluidas y demás, ¿verdad? Y luego incluyen el link donde vienen los diferentes podcasts, porque serían 3 podcasts, ¿verdad? 3 líneas o 3 direcciones link para poder entrar a cada uno de ellos. Sí, sí, comprendo, Ujú, profe. Está bien. Esa listo, sería mi duda. Muchas gracias. Muy con amable. mucho gusto. Bueno, y por Buenas. último, la unidad 5, ¿verdad? Es un taller para docentes, igual ahí es el diseño del taller, ¿verdad? De neurociencia y neuroeducación. Ahí es un tema más nuevo todavía, ¿verdad? Porque la neurociencia y neuroeducación es, digamos, de las corrientes más nuevas que se incluyen en los procesos de aprendizaje. Y la idea es, imaginen también que ustedes tienen que desarrollar un taller para docentes sobre este tema. Entonces, ¿cómo estructurarían ese taller? Y la presentación y digamos, el PowerPoint que ustedes puedan mostrar, tiene que venir la explicación, bueno, cuáles son las actividades que van a desarrollar y el recurso, digamos, de mediación pedagógica, en ese caso, sería la presentación. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que la estructura es de taller, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad introductoria? ¿Cómo van a desarrollar los temas? Y cómo van a cerrar el taller como tal, de forma que la dinámica, digamos, quede planteada en ese PowerPoint. Y como último, el foro, ¿verdad? Que es reflexionar sobre la nueva visión de las neurociencias. Ese es individual, ¿verdad? Y hay un artículo adicional que ustedes tienen que leer, que igual les sirve como recurso para la actividad anterior, en realidad, del taller, ¿verdad? Que ustedes ya han leído y tuvieron que integrar para hacer el trabajo. De ahí ya ustedes pueden hacer el aporte individual en el foro académico, que es la última actividad, ¿verdad? Con eso estaríamos cerrando las actividades y la presente tutoría. Si hay alguna duda adicional, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Por mí no hay preguntas. Muchas gracias, Charo. Entonces, Profe, vamos a ver. Sí, dígame. buenas noches. Es que, profe, yo tenía una consulta que no me quedó así como muy claro. La presentación que se debe realizar en PowerPoint con audio, es nada más con audio, digamos, no tenemos que grabarnos, digamos, como lo está haciendo usted aquí, que está exponiendo y que se ve usted. No, es nada No. más, ok, una presentación con la información y el audio, nada más. Sí, si la Ah, hacen ok. así, igual está bien, ¿verdad? Porque por eso inclusive es como utilizar la herramienta Teams les Ujú. facilita, ¿verdad? Porque igual van exponiendo y ahí van participando. Si se logran organizar así para que todas puedan estar en el mismo momento con un guión y puedan hacerlo fluido, continuo, perfecto, pero algunos lo que van haciendo es
estructurando cómo van a hacer la presentación y van grabando las diferentes partes del PowerPoint. Ok, entonces es como presentación y el audio explicando esa presentación y así con cada una. Ah, ok, Correcto. ya Ujú. entiendo. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces estamos llegando al final. Muchas gracias por la presencia, porque hoy tuvimos bastantes compañeros. Espero que la próxima hablen más, para que no solo yo hable, pero muchas gracias. Dowling, Profe, disculpe, una ajá. pregunta. Profe, qué pena interrumpirla, ¿cómo está? Perdón, Dowling primero y luego la otra consulta, dígame. Ok, bueno, no, yo era nada más porque estaba aquí viendo el chat que la compañera Kimberly puso que ella estaba con la profesora Priscila y que no estaba asignada a ningún grupo, que qué hacía en ese caso. Y otra cosita referente a de los podcasts, es como una recomendación, ¿verdad? Yo ya he realizado podcasts en diferentes trabajos y hay una aplicación que se llama Spotify for Credits. Se encuentra en Google Play y ahí es muy fácil hacer podcast. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Darling. Eso es lo que tenemos Muchas. que compartir para que todos podamos aprender. Y efectivamente, yo tuve la experiencia el cuatrimestre pasado de escuchar podcasts muy bonitos, muy bien hechos y muy profesionales. Entonces, supongo que tiene que ver con la herramienta también que se logró aplicar. Entonces, eso es parte también de esta experiencia, ¿verdad? A veces, lo que más nos enseña es cómo aplicar el conocimiento con las nuevas herramientas, ¿verdad? Y eso es parte del proceso. Entonces, muchas gracias. Ujú. Profe, con Sí, respecto a eso de los grupos, bueno, yo estoy con la profesora Shirley Matthews ajá, y bueno, en el caso mío no hay grupos habilitados aún, o sea, no aparecen miembros en los grupos. Supongo que es ujú. porque ella va a ir habilitando poco a poco las unidades. Sí, es Entonces, que para... es Ujú, correcto. Como les digo, esta vez, vean que, digamos, esta primera actividad es individual. La segunda actividad también es individual. Entonces, se va a requerir la conformación de los grupos para entre el 7, o sea, tiene que estar siendo publicado un poquito antes del 7 de octubre, que es cuando ya ujú. se tiene que trabajar de forma grupal. Entonces todavía tenemos, digamos, estos días que no necesariamente van a estar los grupos conformados, pero ya en estos días, por lo menos a partir de la segunda actividad, posiblemente, o la segunda semana de la segunda actividad, ya se publiquen los grupos, porque para el 7 de octubre sí ya tienen que estar conformados los grupos. La Excelente, idea profe. es que a veces Bueno, no coman muchísimas ansias gracias. si están desde el Sí, principio, porque entonces ya se comienzan a meter en las actividades grupales y no se concentran en las actividades individuales. Estas comienzan un poquito este, más tardito, entonces todavía hay chance para que se conformen los grupos. excelente, profe. Bueno, le agradezco muchísimo, muy bonita la tutoría. De mi Much- parte, eso sería. Muchas gracias a ustedes también. Y estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben los espacios donde pueden comunicarse. Sí, Nazaret. Profe, verás que yo tengo una observación. Hace Ajá. unos días estuve leyendo la orientación y bueno, la orientación académica viene citado el libro como tal, pero veo que en la orientación dice un año y el libro dice otro año. El libro dice 2023 y la orientación dice 2020. Entonces, para que tengan cuidado ahí, ¿verdad? No sé cuál sea el año correcto, supongo el que viene en el libro. Entonces, para aclarar eso y lo puedan ver. Ok. Oye, nada más para verificar. Es la séptima edición, que entonces es Sí, en el caso mío 2020. la sexta edición y dice que es 2017. Sí, la séptima edición, pero
Bueno, en para ver, es que yo tengo el manual séptima edición 2017 y en Bogotá octubre 2020. Tal vez esa es la confusión, que se produjo en dos lugares distintos. Entonces, la séptima edición en Chile fue en 2017 y en Bogotá en el 2020, pero es el mismo libro. En ese caso, podríamos utilizar cualquiera de los 2 años. Sí, Profe, es que en el que a mí me dieron, yo tengo de séptima edición y dice que en agosto, bueno, en Santiago de Chile fue en agosto de 2017 y en sí. Bogotá fue en febrero del 2023. Y el mío también Y yo dice lo mismo. también. Ay, qué curioso. Y en Y la yo tengo, orientación académica dice 2020. sí, es que yo el que tengo es octubre del 2020. Es la séptima edición y eso sí estamos seguros y es el mismo, pero posiblemente por efecto de reproducción se cambió esa fecha. Me imagino, profe, que se debe poner la última edición que se realizó del libro, ¿verdad? Sí, Es una sí, lo que Ok. pasa es reimpresión. que por eso, si ustedes tienen el 23, pues entonces ponen el 23. Si ustedes ven en la parte de bajito, dice Edición Colombia. Bueno, yo tengo digital y edición Chile, pero posiblemente ustedes tienen ya una versión más nueva de edición, ¿verdad? No que cambia la información, porque es la misma séptima edición. El mío dice impreso en Colombia. Entonces, en ese caso, utilizaría el 2023. Sí, está bien. Ok, profe. Hay que cambiar Listo. eso entonces. Muchas Bueno, Gracias, gracias. profe. muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que pasen bien. Hasta Buenas luego, buenas noches, ¿Será que profe, se muchas puede Buenas grabar? noches, Buenas gracias. muchas noches. gracias.